¿Se encuentra Alexandra González? Sí, doctora. Hola Alexandra, ¿puedes leer el caso, por favor? Sí, claro. Mujer de 52 años acude a evaluación preventiva de salud ocupacional, niega síntomas. Antecedentes personales, niega diagnóstico previo de diabetes, hipertensión arterial, enfermedad tiroidea, niega uso de medicación de forma habitual. Ginecológicos, fecha de última regla hace 6 años. Tenemos que ha tenido dos gestaciones, dos, o sea, dos hijos por parto normal están vivos, dos partos vaginales sin complicaciones, niega macrosomía, diabetes gestacional o preeclampsia, antecedentes familiares, tía materna y prima con diagnóstico de diabetes tipo 2. Niega tabaquismo, consumo ocasional de alcohol, uno o dos cócteles cada 2 o 3 semanas. Alimentación, tres comidas principales más un snack a la media tarde, galleta, chocolate o yogur. Desayuna en casa, avena más pan con huevo, palta, jamón, mantequilla. Almuerzo y cena los compra en su trabajo o pide por delivery. Una o dos porciones de frutas o verduras al día. Trabaja en oficina 8 horas al día, usa su automóvil para desplazarse. Niega realizar ejercicio, camina al mercado cercano a su casa a realizar compras una vez a la semana. Muy bien, a ver, vamos a ver ahora el examen físico. Es una paciente con 72,7 kilos, mide 1,59 m y ustedes le calculan el IMC y le sale 28,8. Le hacemos los parámetros antropométricos, tiene un perímetro de cintura de 97 centímetros, cadera de 98 y de cuello de 38 centímetros. Con eso, pues se puede sacar el índice de cintura-cadera y el índice de cintura-talla que ven ahí. ¿Ok? Y su presión arterial está en 138,86, una frecuencia cardíaca en 76, respiratoria en 17 y lo positivo es que tiene acantosis nigricans en el cuello. A ver, ¿se encuentra Alondra Morales? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, con los datos, ¿cuáles crees que son los diagnósticos de esta paciente? Bueno, puedo observar que la paciente tiene hipertensión. También, eh, bueno, puedo decir que tiene hiperinsulina e hiperinsulemia por la encantosis nigricans en el cuello. Eh, eh, Luego, también se encuentra en un nivel de sobrepeso por su IMC. Am, ¿Qué más? También su perímetro abdominal es de cintura está elevado para la mujer, que tiene que ser, si es mayor de 88, también es un indicativo. eh, y bueno, entonces es un poquito, indica que tiene lo del síndrome metabólico. Es compatible. ¿Ya? ¿Puedes decir ahorita que cumple criterios de síndrome metabólico? Para cumplir el síndrome metabólico, aparte de la acumulación de grasa visceral, tenía que cumplir con otros criterios. O sea, aparte del perímetro abdominal que era mayor de 88 en las mujeres, sus triglicéridos tendrían que estar elevados o colesterol, pero ahí no lo puedo observar. Eh, Presión arterial mayor que sí lo tiene y la glucosa tampoco no lo veo. Entonces no podría como tal. O sea, ahorita solamente veo lo del perímetro abdominal y lo de la presión arterial. Ok, muy bien. Eh, Muy bien, como me acaba de mencionar, ay, perdón chicos, ahí está. Como mencionó Alondra, en verdad para poder decir síndrome metabólico necesitan tres criterios, ¿no? Está bien, esta paciente cumple dos, el perímetro de cintura y la presión arterial. A ver, Carlos John Top.
¿Se encuentra Carlos? Sí, doctora. ¿Qué perímetro, primero, qué valor de presión arterial usas para el criterio de síndrome metabólico? No recuerdo, pero creo que era mayor de 88 centímetros en mujeres. Ya. ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué criterio de perímetro abdominal usaríamos en este paciente? ¿No? Imagínense, es una paciente peruana que ustedes están viendo en consulta. Pueden usar el chat, chicos, también, ¿no? ¿Alguien me puede decir? Sí, perímetro de cintura. A ver, levantó la mano Renzo. Te escucho. Doctora, creo que sería el perímetro de cintura porque se tiene que realizar la medición en el punto medio entre la borde superior de la cresta ilíaca y el reborde subcostal. Entonces, cadera estaría mucho más abajo. Entonces, se utilizaría el perímetro de cintura y estaría aumentado porque, como bien dijo mi compañero, al menos en Latinoamérica se emplea mayor a 88 centímetros en caso de mujeres. Y en caso de varones, Sería 92 centímetros. Ah, perdón, 94 centímetros. a ver, Ujú. ya, 94 centímetros. A ver, acá Cristina puso también el chat 88, han puesto básicamente 88. ¿Ya? Entonces, ahorita lo vamos a repasar. Tengan cuidado de no usar los criterios. Han mencionado uno de los criterios de síndrome metabólico es el perímetro de cintura. Ahorita vamos a ver cómo se toma. Eh, Recuerden que ustedes tienen que adecuarlo dependiendo del sexo y la etnia del paciente. ¿Ya? Entonces, esta persona sí es una población, una persona peruana, de raza de etnia latina. Nosotros usamos 80 para mujeres o 90 para varones si usamos los criterios del IDF, o 88 para mujeres y 94 para varones si usamos los criterios de la LAT, ¿ya? Que son los más usados para la población latina, los que tenemos más estandarizados, aunque igual tienen sus limitaciones. Muy bien. Y a ver. 88 y 102 es para, y lo van a ver en algunas lecturas, pero si usan guías de población norteamericana, o sea, 88 mujeres y más de 102 en varones está estandarizado para los estudios que fueron realizados en personas de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que como tal nuestro perímetro abdominal, nuestro riesgo metabólico es mayor con perímetros más bajitos que, por ejemplo, ese tipo de grupo, de grupo étnico. Muy bien, a ver, ¿está Fabiana Príncipe? Sí, sí, doctora. Hola Fabiana, ¿y qué valor de presión arterial usarías para el criterio de síndrome metabólico? Eh, Mayor de 130/80. Ya, a ver, Fabiana dijo 130/80. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Muy bien, lo están poniendo acá en el chat, 130/85 es ya el consenso, ¿ok? A ver, Jorge Luis Cruzado, Sí, doctora. muy bien. Entonces, ya podemos decir hasta el momento no cumple criterios de síndrome metabólico. Recuerden, para hacer el diagnóstico tienen que tener tres. Esta paciente hasta el momento tiene dos. Igual vamos a ver sus laboratorios para ver si cumple. ¿Qué diagnósticos tiene esta paciente hasta el momento? Nos habían dicho sobrepeso y probable hipertensión arterial. ¿Estás de acuerdo? ¿Considerarías algún otro diagnóstico?
Así a simple vista con los datos que tenemos hasta el momento, creo que sí serían los únicos. O sea, con índice de masa corporal podríamos ver el sobrepeso, la presión arterial que está elevada, bueno, la insulinemia, que sería por la acanthosis nigricans, y luego todo aparentemente pareciera que está normal, ¿no? Con el tema de tiroides, desconozco la verdad si es algo malo dentro de los datos que se mencionan en el examen físico, así que al menos dentro de mi conocimiento eso sería lo único que estaría mal. ¿Ok? Entonces, la tiroides de 15 a 20 gramos es un tamaño normal, es palpable, pero no mencionan ninguna irregularidad, impresión anormal. ¿Todos de acuerdo? ¿Esta es una paciente con sobrepeso? ¿Sí? ¿Sobrepeso? Está a 0,2 puntitos, pero sí. Ok. Entonces vamos a hablar de eso. ¿Ya? Entonces, hay algunos diagnósticos a considerar, ¿ya? Primero, sobre el estado nutricional, ¿ah? ¿Qué es la obesidad? Que es una de las cosas que van a ver bastante eh, en la práctica privada, en la práctica diaria. Es una condición, es definida como una condición multifactorial caracterizada por exceso de tejido adiposo. ¿Ya? Cuando ese tejido adiposo ya induce alguna alteración en la función de todo el cuerpo, en cierto órgano o tejido, y resulta en manifestaciones clínicas o en alguna patología, o hace limitaciones en las actividades cotidianas, eso ya se llama obesidad clínica. ¿Ya? Hace un año salió un nuevo consenso de criterios de obesidad. Antes decíamos obesos metabólicamente sano, aquellos que todavía no tenían ninguna patología asociada a la obesidad, y ya cuando pasaban a hacer alguna complicación, hablábamos de complicaciones asociadas a la obesidad. Ahora lo definimos como obesidad preclínica, todo paciente que sí se considera o se confirma que hay un exceso de tejido adiposo, y obesidad clínica, pero sin alguna ya todavía consecuencia en lo que es alguna complicación, limitación de la actividad de la vida diaria, etcétera. Y obesidad clínica cuando ya hay alguna alteración en la función del cuerpo, sea ya una comorbilidad, limitación de la actividad física o alguna de las comorbilidades que vamos a hablar en un ratito. ¿Ok? Entonces, yo sé que ustedes conocen mucho sobre el índice de masa corporal, es uno de los índices más usados en la práctica clínica día a día. Según eso, pues si tenemos un paciente que tiene 18,5 a 24,9, es un peso normal. Si está entre 25 y 29,9, es un paciente con sobrepeso. Y si está más de 30, se diagnostica de obesidad. ¿Ok? Ya saben, el índice de masa corporal se hace simplemente la división del peso sobre la talla al cuadrado. Eso sí, con ciertas especificaciones. Si tenemos un paciente que viene de raza asiática, tenemos que considerar sobrepeso cuando está entre 23 a 24,9, y obesidad si está más de 25, porque son personas que tienen mayor riesgo metabólico y cardiovascular con índices de masa corporal más chiquitos. Y como deben haber visto también adultos mayores, también usamos índices de masa corporal diferentes, ¿no? A ver, Jesús Mota, ¿se encuentra Jesús? No está Jesús. A ver, Cristel Vega, tampoco se encuentra Cristel. Chicos, sí, por favor, pongan su nombre y apellido para yo poder saber. Y segundo, los que tienen puntos, pongan sus nombres, ¿ya? A ver, Cristel, te escucho. La pregunta sería en este caso, ¿cuándo el índice de masa corporal no es tan válido o infradiagnostica o supradiagnostica obesidad? Podría ser cuando la persona tiene una cantidad de músculo incrementada o de grasa incrementada, porque podría alterar y podría ponerlo ya sea en un peso normal,
o si no, viceversa, ¿no? Como sobrepeso, pero realmente no es que la persona tenga una cantidad de grasa elevada, sino es más de lo que tiene. Muy bien. Uno es cuando tenemos un paciente, recuerden que el índice de masa corporal solo es la relación entre peso y talla. Entonces, si tenemos un paciente que tiene mucha masa muscular, eso va a aumentar el índice de masa corporal, pero no es por exceso de tejido adiposo, ¿ya? Acá también en el chat me han puesto cuando se sospecha de retención de líquidos, tiene un paciente con falla cardíaca, falla renal, falla cirrosis y está reteniendo fluidos, pues el índice de masa corporal ya no es tan válido. Acá también Sofía me ha puesto embarazo, exacto, pacientes embarazadas, al tener un aumento de peso por el bebé, por la placenta, por el líquido amniótico, no es tan útil el índice de masa corporal. Y como también me han puesto acá, Andrea, los adultos mayores, por eso se dan cuenta, usamos índices de masa corporal diferentes. Tienen un paciente adulto mayor, o es muy frecuente la asociación con sarcopenia. Entonces tienes un paciente que en verdad tiene un índice de masa corporal normal, no en rangos de sobrepeso o obesidad, pero esto se debe en parte porque tiene menos masa muscular. ¿Ok? Entonces, sabiendo todas esas limitaciones, el último consenso de obesidad menciona que si tratemos de no solo usar el índice de masa corporal para poder diagnosticar obesidad, sino incorporar también los parámetros antropométricos. ¿Ok? Los más validados ahí los tienen, la circunferencia de cintura, el índice cintura-cadera y el índice cintura-talla, ¿no? Entonces, si tienen un paciente que está en el grado de obesidad, índice de masa corporal más de 3, sí, idealmente tener también un parámetro antropométrico, o sea, cualquiera de los tres, para confirmar el diagnóstico. Y también nos dice que independiente del índice de masa corporal, si tienes un paciente que ya tiene dos parámetros antropométricos alterados o concordantes con adiposidad, puedes decir que este paciente tiene obesidad. ¿Ok? Si el paciente ya tiene un índice de masa corporal más de 40, mayor o igual a 40, ya se sobreentiende, se asume que el paciente tiene obesidad. No necesitas un parámetro antropométrico adicional porque ya tiene un exceso de peso muy marcado. Y la cuarta condición es, por ejemplo, si ustedes pueden acceder a la medición directa de grasa, ya sea mediante DEXA, ese estudio que han visto para densitometría ósea, o una máquina de bioimpedancia, y pueden saber en verdad la cantidad de grasa y les salen grados de obesidad, también con eso pueden confirmar el diagnóstico. Muy bien. Entonces, acá, por eso es importante y por eso vamos a hablar también de los parámetros antropométricos. A ver, Alison Madueño. Sí, doctora. Ya hablamos un poquito del perímetro de cintura. ¿Qué piensas sobre sus otros parámetros antropométricos? ¿Qué te indica? Sí, doctora. Te escucho ahora sí. ¿Qué te indican sus Sí, parámetros doctora. antropométricos? Bueno, en realidad no tengo en claro todavía, o sea, en sí todos los perímetros que debería tener una persona en caso de varón o mujer, la verdad. Ya, no hay problema, para eso estamos acá en la clase, chicos. A ver, entonces hablamos un poco del perímetro de cintura y lo vamos a repasar igual. ¿Cuál es el perímetro de cintura o el índice cintura-cadera que se considera alterado o con probable riesgo de adiposidad visceral o riesgo metabólico? ¿Alguien me puede decir? Muy bien, lo están escribiendo más de 0,85 para mujeres y más de 0,95 para varones. ¿Y el índice cintura-talla? A ver, John Rojas. Doctora, creo que igual o mayor a 0,5 se asocia a obesidad abdominal.
Perfecto, ¿no? Entonces, ¿por qué son útiles estos parámetros? Pues hemos dicho, ¿no? El índice de masa corporal está bien, es una buena medida poblacional, es bastante simple, pero en verdad los parámetros antropométricos como perímetro cintura, índice cintura cadera o índice cintura tallas, más nos ayudan a saber un poco la adiposidad visceral, que es la más importante para los desenlaces metabólicos de este paciente, ¿ok? Entonces, tú mismo, John. Considerando eso, ¿qué piensas? ¿Cuál crees que sería el diagnóstico nutricional de este paciente? O sea, no sé si eso contribuiría al síndrome metabólico, creo que no. Solo nos dicen, ¿no? Que tiene obesidad abdominal. Ahorita vamos a ver, pero el criterio de síndrome metabólico solo es perímetro abdominal, pero sí nos ayuda a, pues, hablar de la obesidad abdominal, e incluso como hemos hablado, si ustedes tienen, ¿verdad? Alguien que ya tiene tiene dos a más de parámetros antropométricos sugerentes de obesidad, independiente del IMC, pueden ustedes hacer el diagnóstico de obesidad, ¿ok? ¿Por qué es importante y por qué usamos estos parámetros? ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, dos pacientes. El paciente del lado A es una mujer que tiene un IMC en 24. Si se dan cuenta, la paciente del lado B tiene el mismo índice de masa corporal completamente. Eh, Tienen, eso sí, diferentes circunferencias de cinturas. Tienen unas cantidades de grasas corporales totales bastante similares, pero la paciente del lado A tiene mucha más acumulación de grasa solamente en la zona subcutánea y el paciente del lado B, básicamente esa acumulación es en la zona visceral. Vean cómo justo alrededor de sus órganos abdominales hay bastante grasa. A ver, Bruno Durán, ¿cuál crees que de estos dos pacientes tiene más riesgo metabólico? ¿La paciente A o la paciente B? La paciente ve por el acúmulo de la grasa visceral. Perfecto, ¿no? Entonces podemos tener dos pacientes con el mismo índice de masa corporal, incluso cantidades de grasa similares, pero si esta grasa se acumula principalmente en la zona visceral, y ven ahí, pues, esta es biopsia de esa grasa, justamente estos adipocitos se han hiperplaseado, principalmente los viscerales han crecido, pero principalmente los viscerales, no los subcutáneos, el riesgo metabólico es más alto, ¿no? Por eso, pacientes pues que antes decíamos solamente está en sobrepeso o no tiene todavía un grado de obesidad tan marcado, sí podían tener ya complicaciones metabólicas. Esto es un estudio de bioimpedancia. eh, es para un poquito que sepan, no lo van a tener pues en todos sus centros de salud, etcétera. Pero como hablamos, el cuarto criterio para diagnosticar obesidad es que si yo ya tengo una medición directa de grasa corporal, yo puedo en esos casos también diagnosticar obesidad. Entonces vean cómo esta paciente, pues como vimos en el caso, pesa 72 kilos, le sale en verdad un índice de masa corporal de 28,8, que si ustedes ven solo el índice de masa corporal está en sobrepeso, pero ya viendo su masa grande de grasa corporal tiene tiene una grasa corporal alta y especialmente importante el porcentaje de grasa que es en relación a su peso corporal. Tiene 47% de grasa corporal. Para mediciones directas, si un hombre tiene más de 25% de grasa, de porcentaje de grasa corporal o o una mujer más del 35%, nos habla de obesidad. ¿Ah? Entonces, viendo si su medición directa también cumple criterios para obesidad. Estos estudios incluso nos ayudan un poco a ver la distribución de grasa. ¿Ya? Vean, pues esta paciente en verdad tiene un aumento en pues, las cuatro extremidades, pero vean acá en sus análisis de grasa segmental, o sea, en qué segmento tiene más grasa, vean cómo tiene bastante grasa abdominal, lo cual es preocupante. Incluso algunas máquinas te hablan hasta los niveles de grasa visceral, lo normal es hasta 10, ella tiene 19. Entonces, esta paciente que solamente viendo el índice de masa corporal, ustedes dirían solo tiene sobrepeso, en verdad es una paciente con alto riesgo de complicaciones metabólicas y tiene que ser tratada por eso, de esta forma, porque esta grasa está bastante en la zona abdominal y sí se correlaciona con su grasa visceral.
Muy bien, chicos, ¿preguntas hasta acá? Pueden ir poniéndolo si quieren en el chat también, ¿no? A ver, Arturo, te escucho. Sí, buenas tardes, doctora. Entonces, entiendo que para obesidad, claro, nos ayuda el índice de masa corporal, pero con eso no basta, ¿no? O sea, ¿se necesitan otros parámetros antropométricos o eso es lo que nos mostró de la resonancia magnética y el análisis de grasa, ¿no? Exacto, ¿no? La idea es que ustedes no infradiagnostiquen ni supradiagnostiquen, ¿no? ¿Qué significa? Puedo tener un paciente que todavía su índice de masa corporal no está en obesidad, pero sí tiene obesidad por sus parámetros antropométricos. O puedo tener un paciente que en verdad su índice de masa corporal es muy alto, es alto, perdón, y en verdad no es por exceso de adiposidad, ¿no? Entonces ahora los nuevos criterios sí les dicen que incorporen los parámetros antropométricos o si tienen disponibles alguna medición directa para hacer el diagnóstico de obesidad. Muy bien, a ver, José también alzó la mano. Sí, doctora, me parece que es la diapositiva anterior, donde me estaba explicando las tomografías y las biopsias. No entendí muy bien al final qué paciente tenía mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico. A ver, entonces tienes esta paciente, si se dan cuenta, tienen la misma cantidad de kilos de grasa, tiene bastante similares índice de masa corporal. Sin embargo, esta paciente, si ves acá, lo que tiene es básicamente acumulación en la zona subcutánea. A diferencia de esta paciente, de esta segunda paciente, que lo que tiene es acumulación en la grasa visceral, ¿ya? Eso también, si incluso le hacen una biopsia, pues se ve de que tienen ambos más o menos adipocitos subcutáneos similares. Ay, perdón, chicos, déjenme sacar esto. Ahí está, con igual diámetro, pero esta segunda paciente tiene una gran estimulación de la grasa visceral, por eso se ha hiperplasiado y está más grande, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Ahorita lo vamos a ver, la grasa visceral es la que tiene peor desenlaces metabólicos, ¿ya? Entonces, aunque estas dos pacientes en verdad tengan índice de masa corporales, grasas corporales similares, la paciente B tiene mucho mayor riesgo metabólico que la paciente A. A ver, Sofía, ¿te escucho? Doctora, sí, no me había quedado muy clara la parte del diagnóstico de obesidad abdominal sin tener un IMC mayor a 30. Me parece que había mencionado que, por ejemplo, con dos índices aumentados, si es que, por ejemplo, el índice cintura-cadera estuviera mayor a lo normal y el cintura-talla estuviera mayor, ¿se podría decir que es obesidad abdominal sin que el IMC esté mayor a 30? Sí, si tienes un paciente que incluso está con IMC menos de 30, pero sí tienes dos parámetros antropométricos sugestivos de obesidad o tienes incluso medición directa, puedes diagnosticar al paciente de obesidad, aunque tu IMC salga menos de 30. Ok, gracias. Entonces, ¿por qué hacemos tanto énfasis en lo que es la obesidad visceral, ¿no? Tenemos un paciente pues que hace obesidad, ¿no? Ya sea porque tiene un consumo excesivo de aporte calórico, es inactivo y en verdad también depende mucho de predisposición genética, ¿ya? Esta predisposición genética también influye en qué tipo de obesidad hace. Si esta obesidad es predominio subcutánea, como ven acá, la zona de la barriguita, o en la zona visceral, o sea, alrededor de los órganos. ¿Cuál es la diferencia? La obesidad subcutánea va a tener un tejido adiposo que va a tener producción de ciertas adipoquinas, que son antiinflamatorias, van a tener células madre adipogénicas, o sea que se pueden transformar o pueden crecer y por lo tanto almacenar más ácidos grasos y que está muy vascularizado. Eso hace que en verdad su parámetro metabólico no sea tan malo ya que hay más producción de adipoquinas antiinflamatorias que proinflamatorias. Por otra parte, si tenemos un paciente que tiene obesidad visceral, como vemos acá, se ve principalmente infiltración de macrófagos proinflamatorios como son los M1 y los monocitos. No hay suficiente vascularidad para la cantidad de tejido adiposo que tenemos si se hace la hipoxia y no hay suficiente cantidad de células madres para este crecimiento.
Esto cómo responde el organismo a mayor producción de adipoquinas proinflamatorias como la leptina, el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas y disminución de la secreción de adipoquinas antiinflamatorias, ¿no? Entonces, aunque podamos tener dos pacientes con la misma cantidad de grasa, si esta está principalmente subcutánea, esta respuesta metabólica todavía va a estar controlada, va a haber una buena adecuada respuesta inmune y una adecuada sensibilidad a la insulina. Mientras que si estamos ante un paciente que predomina la obesidad visceral, esta inflamación lo lleva a esta producción de adipoquinas proinflamatorias y disfunciones vasculares, lo lleva a un ambiente que promueve la resistencia a la insulina. ¿Ok? Habían mencionado también eh, acerca de los valores de presión arterial. De acuerdo a lo que me escribieron en el grupo, este paciente que no tiene diagnóstico de presión arterial todavía tienen que hacer dos mediciones en días diferentes, pero si se confirma la presión arterial que vimos en este paciente, pues entraría dentro ya de las categorías de hipertensión arterial grado 1, según las nuevas clasificaciones del AJA. Muy bien. A ver, Renzo, cuéntame. Doctora, entonces una pregunta. Cuando un paciente acude al consultorio de endocrinología y encontramos obesidad por el Ujú. IMC, o sea, por los perímetros, y en ese momento presenta o sea, presión arterial elevada de grado 1, se diagnosticaría como, y si cumple, digamos, otro criterio más, que en total serían los tres, ya sería diagnóstico de síndrome metabólico o necesita venir de nuevo para la presión arterial y que tenga dos veces elevada la presión. No, ya puedo hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. Ahí sí el síndrome metabólico no dice que tiene que tener dos valoraciones de presión, que con tal que tenga una es suficiente. Lo que sí tendrías que hacer para diagnosticar hipertensión y darle tratamiento a largo plazo es una segunda medición, por el manejo de la hipertensión y el diagnóstico como tal. Eh, igual, como dices, necesitarías un tercer criterio, pero sí podrías contar el diagnóstico, el criterio de presión arterial como criterio de síndrome metabólico. Ya, doctora, gracias. Muy bien, entonces la impresión diagnóstico de este paciente en verdad es una obesidad predominio abdominal, que es lo que hemos estado viendo con los parámetros antropométricos. Ay, perdón, ahí chicos, es descartar hipertensión arterial grado 1, nos falta una medición y ninguno me ha dicho, pero que es un factor de riesgo muy importante, es sedentarismo, ¿no? Estamos ante una paciente que en verdad su actividad física es bastante baja, no llega a las recomendaciones semanales de la OMS y se dan cuenta pues la mayor parte de su tiempo pues está sentada sin lograr que la actividad física llegue a más de 1,5 METs de esfuerzo físico, lo cual define el sedentarismo. Muy bien, entonces, ¿cómo debemos evaluar a estos pacientes que nos vienen con obesidad o sospecha de síndrome metabólico, ¿no? Comiencen con lo básico, que es hacer anamnesis, pregunten sus diagnósticos previos, importante si hay diagnóstico de hipertensión, diabetes gestacional, síndromes de ovario poliquístico en mujeres o apneas del sueño. Es importante ver sus estilos de vida, ya sea sus hábitos alimentarios, sus niveles de actividad física y el tabaquismo, y si tiene hábitos que tienen mayor riesgo cardiovascular como el tabaquismo. Pregunten sobre sus antecedentes familiares, ya sea diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardíacas prematuras, y preguntar también un poco pues, síntomas que nos guíen a patologías, por ejemplo, polidipsia, polifagia, poliuria, que ya nos irían al diagnóstico de diabetes. En el examen físico, hacer una buena medición de peso, háganlo con una balanza validada, que tenga control de calidad, la talla, como vemos ahí, es una paciente pues que tiene que estar apoyada en la balanza, tiene que estar en forma recta, y con eso ustedes pueden calcular el índice de masa corporal, ¿no? Además, acá ahí les he puesto cómo se toma la presión arterial, es importante porque ciertas variaciones, por ejemplo, si el paciente está conversando, si ha hecho ejercicio anterior de eso, si no apoya la mano a la altura a la altura del pecho cuando ustedes le toman la presión, no se coloca el manguito de forma adecuada, etcétera, pueden haber variaciones en lo que es la presión arterial, ¿no? Entonces tiene que el paciente estar sentado con los dos pies apoyados, teniendo la vejiga vacía, sin cruzar las piernas, apoyando el brazo a la altura del corazón y colocando el manguito en el brazo sin ropa.
Lo mencionaron hace un ratito, cómo medir la circunferencia abdominal. Eh, Hay varias formas, pero la que nosotros usamos es la validada por la OMS. Ustedes tienen que usar una cinta que sea flexible, pero tampoco muy rígida. La tienen que hacer poner idealmente sobre la piel. Si están en un paciente pues que no va a poder no va a poder hacer desnudarse, por lo menos que sea eh, encima de un polo delgado o una prenda de ropa delgada. Y el punto de referencia que nosotros usamos es palpamos el rebordo costal y el borde superior de la cresta ilíaca y hacemos el punto medio para poder hacer la medición. Otra cosa importante es tienen que decir al paciente que esté parado, erguido, que inspire y en media expiración ustedes le toman la circunferencia abdominal. Entonces, si no, el paciente a veces ven así y quieren un poco negativizar la circunferencia abdominal. Por otra parte, la circunferencia de cadera, igual tengan cuidado con la cinta que ustedes van a utilizar. Se usa o se hace en la zona más prominente de los glúteos, en la zona de los trócares posteriores. Idealmente pueden hasta tener un espejo para ver que ustedes usen la cinta de forma horizontal y no estén colocando hacia adelante más arribita que para atrás. Y si tienen un paciente con obesidad, como vemos acá a la derecha, tengan cuidado de no estar midiendo abdomen cuando midan cadera, ¿ya? Tienen que levantar el abdomen y en verdad solo medir la zona de la cadera para que sea pan. Este es otro parámetro antropométrico usado. No sé si lo han escuchado, la circunferencia de cuello. Está adquiriendo importancia porque se ha demostrado que tiene un valor de concordancia con peores parámetros metabólicos y peor riesgo cardiovascular. ¿Ya? Como ven en la imagen que hacen, va justo debajo de la llamada prominencia laringea o la llamada manzana de Adán o cartílago tiroideo, ustedes miden la circunferencia. En estudios en otros países, sus valores de referencia todavía tampoco no están tan claros. Se piensa más de 39 para varones y más de 35 para mujeres. Acá en Latinoamérica, la verdad que no hay algún estudio validado largo para poder decir deberíamos usar estos valores. El que más he encontrado se llama LELANS, que indicó que sí se podía ver una correlación con la adiposidad si el paciente tenía más de 39 centímetros de circunferencia de cintura y más de 33 en mujeres en lo que es la circunferencia de cintura para diagnóstico de obesidad. Sin embargo, eso probablemente va a ir cambiando. ¿Ok? Eh, Recuerden que la circunferencia de cuello sí está un poco más validada para el apnea obstructiva del sueño. Uno de los cuestionarios que se llama el Stop Bang, uno de los factores, una de las preguntas que ustedes le hacen al paciente o evalúan a un paciente para saber si tiene alto riesgo de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Es la circunferencia de cuello más de 40. Ya lo estaban mencionando un poquito. Otra cosa que tienen que evaluar es la acantosis nigricans, esta hiperpigmentación que lo encuentran en zonas, de pliegues, ya sea en cuello, ya sea en axilas, ya sea en inguinal. Incluso vean acá cómo en los nudillos también se pueden hiperpigmentar. Se ve el paciente como una apariencia de terciopelo y es una forma de encontrar resistencia a la insulina o diagnosticar resistencia a la insulina que se debe debido a un hiperinsulinismo, ¿no? Al no haber una buena función de insulina, la primera respuesta va a ser un aumento de secreción de insulina. Esta insulina va a poder unirse a los receptores de IGF-1 que se encuentran en la piel y estimular la diferenciación de queratinocitos y esto nos da esta apariencia de acantosis nigricans. Los sacrocordones son otro signo de resistencia a la insulina, no es tan específico a diferencia de la acantosis nigricans, pero si lo asocian a la acantosis nigricans aumenta su sensibilidad y hay incluso algunos signos pues de dislipidemia. Acá tenemos a los llamados santomas, ¿no? El santoma tendinoso, que como dice su nombre se encuentra en los tendones, el más característico es acá en el tendón de Aquiles. Los santomas, los santomas eruptivos, como vemos acá, que los encuentran en las articulaciones,
Los santomas tuberosos que se dan cuenta son más grandes y más prominentes. Y por último, los antelasmas, esta acumulación de lípidos, especialmente alrededor de los ojitos. De todos estos, los santomas eruptivos y los santomas tendinosos son los que tienen mayor asociación con dislipidemias marcadas, ¿no? Los antelasmas incluso se pueden encontrar en pacientes sin dislipidemia o riesgo metabólico alto. A ver, Gonza, alzó la mano. Sí, doctora. Una consulta. Lo que pasa es que, o sea, en pacientes con diabetes, por ejemplo, a veces veo que presentan lo que es los acrocordones, pero tienen como una coloración negruzca. Pero he visto también personas que tienen, por ejemplo, acrocordones, pero que son pequeñitos y parecieran como, ay, no sé cómo explicar. Bueno, pero al final no tienen coloración, sino es como que color piel nada más. Igual se consideraría como que factor de riesgo o es otro tipo de, no sé. Se consideran como acrocordones, pero recuerden que su sensibilidad no es tan buena como la cantosis nigricans para diagnosticar insulinoresistencia. Hay personas que pueden desarrollar acrocordones sin tener insulinoresistencia, ¿no? Entonces, úsenlo también como un parámetro, pero también asociado a los otros signos o síntomas que tenga el paciente. Gracias, doctora. No hay problema. Y bueno, en mujeres busquen también signos de hiperandrogenismo. Acá vemos algunos, ¿no? Uno, el hirsutismo, esta presencia de pelo, de vello en zonas androgénicas, en zonas donde las mujeres no deberíamos tener. Por ejemplo, acá la barbilla o el bigote o entre los senos o en los muslos. Eso nos habla de exceso de andrógenos. Acá vemos la alopecia androgénica, vean esta pérdida de cabello, pero específicamente como una predisposición o un patrón masculino o androgénico. Esto es importante porque pues, nos pueden guiar a ciertos síndromes como el síndrome de ovario poliquístico que se asocia a aumento de resistencia a la insulina y que tienen que evaluar. Muy bien. Entonces tenemos el paciente que ya vimos. A ver, Luciana Jaime, ¿cuál sería tu plan de trabajo? ¿Se Se encuentra? refiere, se refiere a qué recomendaciones se le daría al paciente. ¿Qué exámenes le solicitarías? Disculpe, ¿podría repetir, por favor? No le puedo escuchar. ¿Qué exámenes le solicitarías al paciente? ¿Cuál es tu plan de trabajo? Ya vimos una paciente con obesidad abdominal, sedentaria, que tiene también descarte de hipertensión. ¿Qué exámenes le pedirías? Digamos, lipídico, no sabría bien cuáles más pedir. También para que le evalúen su nivel de insulina, aunque ya vimos que sí tiene, se le puede incluir por lo del, que sí se puede, aunque vimos que sí se puede incluir que por la cantosis nigricans y los otros síntomas podría tener la paciente diabetes por resistencia a la insulina, igual se podría pedir ese examen por si acaso, o para medir el nivel exacto que tiene en ese ¿Qué momento y examen? no. ¿Qué examen? Ya, está bien. Tienes alguien con signos de insulinoresistencia, cantosis nigricans, obesidad visceral, alto riesgo, por lo tanto, de desarrollar diabetes. No puedes decir que tiene diabetes hasta que tengas valores de glucosa alterados. ¿Qué examen le pedirías para descartar diabetes? A ver, Alfredo. Doctora, buenas tardes. Para la diabetes pediría lo que es la glicemia en ayunas. Perfecto. Glucosa en ayunas. Si Y también, ustedes bueno, tienen disponibilidad, acá también. doctora, Dime. y también mencionó que su control glicémico fue hace 3 meses, y entonces se le podía también hemoglobina glicosilada también. Ok. Y también pueden usar la hemoglobina glicosilada si está dentro de los criterios diagnósticos de diabetes. Eso sí tiene que ser hecho en un laboratorio con métodos estandarizados para que lo puedan usar como criterio diagnóstico. Muy bien. Acá me mencionaron también en los que pedirían perfecto un perfil lipídico para ver pacientes. Este es un paciente que ya tiene dos criterios de síndrome metabólico. Tienen que evaluar la presencia de los otros criterios de síndrome metabólico, incluyendo el colesterol HDL y los triglicéridos. ¿Algo más? Doctora, Dime, ¿se Arturo. le, se le puede poner que pase por nutrición?
para que también vean lo de su alimentación y quizás cómo se le podría pedir que con algún especialista para que haga actividad física de alguna manera, ¿no? Ok, ya estamos hablando del tratamiento. Si se dan cuenta, era una paciente que no llegaba a sus recomendaciones de frutas, de verduras, dependía mucho de alimentos externos, que pues a veces pueden ser hipercalóricos, era sedentaria, en verdad no hacía nada de actividad física, trabajaba en la oficina, y a las justas ocasionalmente caminaba al mercado, entonces tienen que ya hacer esos cambios en estilo de vida. Perfecto, ¿no? Eh, ¿Pueden hacer un examen de creatinina para ya ver función renal? Sí, no haríamos, tengan cuidado, no hagan en verdad, por ejemplo, ya fondo de ojo, este paciente todavía no tiene el diagnóstico de diabetes. Comenzamos a hacer el despistaje de complicaciones cuando ya diagnosticamos diabetes. Esta paciente tiene alto riesgo o probable sospecha de diabetes, pero solamente con el examen físico ustedes no pueden diagnosticar diabetes hasta que también tengan los valores de glucosa. Graso. Están obligados a todo paciente con síndrome metabólico, obesidad, ¿ya? A hacer despistaje de esta enfermedad para hacer un diagnóstico temprano y hacer cambios en el tratamiento. ¿Ok? Entonces, estos fueron los exámenes que se los solicitó en esa en esa segunda evaluación. A ver, está Piero Marcos Solier. Sí, doctora. Muy bien, cuéntame, ¿cómo ves sus resultados? ¿Qué diagnósticos darías? Bueno, en primer lugar, tiene claramente la glucosa elevada. Em, Luego, la hemoglobina y las plaquetas están dentro, y la creatinina está dentro del parámetro normal. El colesterol total está ligeramente elevado. En el caso del HDL, está más bien por debajo de lo normal y el LDL está por encima. Y tal vez coloquialmente se diría que la grasa mala es la que está predominando. Eh, Luego, en el caso de los triglicéridos, también está elevado. Em, bueno, el TGO y la TGP también se encuentran dentro de los valores normales, aunque la TGP está en el límite superior. Y en el caso del ácido úrico también está dentro del valor normal, sí, dentro de los valores normales. Más que nada tendría en todo caso eh, la glucosa elevada, ¿no? Y el colesterol. ¿Ok? Tiene una glucosa en ayunas en 128. ¿Tiene diabetes? Mm, yo diría que sí, doctora, porque también tiene los triglicéridos y el colesterol total. No. Un voto para sí. A ver, Renzo, ¿tú qué piensas? ¿Este paciente podemos decir que tiene diabetes? Uno de los criterios es que presente glucosa en ayunas mayor a 126, porque creo que prediabetes era de entre 100 a 126, entonces ya estaría por encima, ¿no?, de los valores normales de glucosa en ayunas. Y bueno, con respecto al HDL, se encuentra más bajo de lo normal, lo que es para mujeres, y triglicéridos también supera los 150, claro, los 150 miligramos por decilitro, entonces ya podríamos confirmar que tiene síndrome metabólico. Ok. Muy bien, entonces, de acuerdo, este paciente ya tenía dos criterios de síndrome metabólico. Tenía la impresión alta y tenía la obesidad abdominal, ¿ya? Entonces, en verdad, necesitaban solamente un criterio adicional para poder decir que tiene síndrome metabólico, ¿ya? Acaban de mencionar dos. Si el HDL está a menos de 50, si es una mujer, como este caso, que tiene 35, o menos de 40 si es un hombre, o tiene triglicéridos más de 150, también
Cuatro criterios: presión, obesidad abdominal, colesterol HDL y triglicéridos. ¿Cuál es el quinto criterio? La glucemia. Mayor a 100. así, ¿no? Entonces, ¿cumple este paciente el criterio? Me están poniendo esto. Sí, tiene criterio en verdad tiene los cinco criterios de síndrome metabólico, claramente tiene síndrome metabólico. Ahora, la pregunta es, ¿tiene diabetes? De acuerdo, me dijeron uno de los criterios que usamos para el diagnóstico de diabetes es que tenga una glucosa en ayunas mayor o igual a 126. Entonces ya podemos decir que este paciente tiene diabetes. A ver, José Torres. Se aplican dos pruebas para diagnóstico de diabetes, glucosa en ayunas, y también se puede utilizar lo que es el test de tolerancia y si ambas son positivas, se diagnostica diabetes. También se puede utilizar la hemoglobina glicosilada, pero se utilizan dos tests para poder diagnosticar diabetes. Si ambos salen positivos, entonces diabetes confirmada. Muy bien, ¿no? Esa es la respuesta. Para poder diagnosticar diabetes necesitan dos criterios positivos, sean el mismo, sean diferentes, incluyendo glucosa en ayunas mayor o igual a 126, test de tolerancia a la glucosa mayor o igual de 200 a las 2 horas después de un test de tolerancia con 75 gramos, la hemoglobina glicosilada hecho en un laboratorio certificado, estandarizado, o sea que tenga validez mayor o igual a 6,5. O por último, el cuarto criterio, que es el único que no tienen que repetir o no necesitan dos, si tienen un paciente que tiene sintomatología clásica de diabetes, polidipsia, poliuria, polifagia, está bajando de peso, una glucosa al azar más de 200 es suficiente para el diagnóstico de diabetes tipo diabetes en general, diabetes mellitus. En este paciente, pues no tiene sintomatología, entonces tenemos que usar los tres primeros. Tiene un criterio, pero hasta que ustedes tengan dos positivos, sean el mismo, pueden tener dos glucosas en ayunas altas o pueden tener un test de tolerancia más una glucosa en ayunas, no pueden hacer el diagnóstico de diabetes. ¿Ok? Entonces, como mencionamos, el síndrome metabólico, en verdad, ya tiene básicamente todos los criterios. Tiene la adiposidad abdominal, la hiperglicemia, que todavía tenemos que descartar si tiene diabetes tipo 2. Se le hizo un nuevo control de presión arterial, perdón, ahí no lo coloqué, salió otra vez en elevado, entonces ya se le confirmó el diagnóstico de hipertensión arterial grado 1 y la dislipidemia con el HDL bajo y los triglicéridos elevados. ¿Ok? ¿Le pedirían entonces algún examen adicional? ¿Qué piensan? Oh, doctora, para la diabetes sería, ¿no? O sea, otra prueba adicional como la glucosa postprandial o tolerancia a la glucosa, ¿no? Que vuelva Perfecto. otro día a hacerse la glucosa en ayunas. Muy bien, ¿no? Entonces tienen que tener el segundo criterio. Pueden repetir la glucosa en ayunas, pueden hacer el test de tolerancia a la glucosa, que en verdad es el más sensible, el que va a encontrar más pacientes con diabetes. Pueden también incluir la hemoglobina glicosilada, va a depender de la disponibilidad que tengan, ¿no? Si tienen dudas como este paciente, en verdad el test de tolerancia a la glucosa es una muy buena opción porque es el más exacto de los tres. ¿Ok? Muy bien, entonces ya habíamos hablado, ¿no? Si yo tengo un paciente con obesidad que ya está haciendo alguna alteración en alguno de sus órganos, ya síntomas o limitación de la actividad de la vida diaria, ya podemos decir obesidad clínica, obesidad con consecuencias, ¿no? Si se dan cuenta en la imagen, hay un montón de condiciones asociadas a la obesidad. Estas son las condiciones que podemos tener para poder hacer este diagnóstico, incluyendo hiperglicemia, elevación de triglicéridos y baja concentración de HDL, ¿no? Entonces, bajo esos criterios ya también tendría diagnóstico de obesidad clínica. Muy bien, entonces, ¿qué es el síndrome metabólico? Es una agrupación en verdad de factores de riesgo que están relacionados entre sí y tienen un origen común y también un desenlace común, que es el aumento del desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótico, ¿no? Entonces, es tratar de darle un concepto clínico a un paciente
e integrar diversos factores de riesgo en un mismo síndrome, que como les mencioné, tiene un origen común entre ellos todos estos factores de riesgo y lamentablemente pueden tener las mismas consecuencias o ayudarse en ellos en aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular y de hiperglicemia. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Se piensa que en verdad el origen común es la obesidad abdominal. Ya vimos por qué, porque hay un aumento de ciertas adipoquinas proinflamatorias con disminución de adipoquinas antiinflamatorias. Esto mantiene al paciente en un estado de inflamación crónico, ¿ya? Y además, este tejido adiposo visceral es muy predispuesto a hacer lipólisis, a poder ser degradado en ácidos grasos libres, ¿ya? Con una mayor liberación en el hígado, en el músculo e incluso acumulación en el páncreas. Cuando nosotros tenemos acumulación de grasa en lugares donde no deberíamos tener, por ejemplo, en órganos como los que vemos acá, esto se llama tejido adiposo ectópico. ¿Qué va a pasar cuando tenemos este tejido adiposo donde no debería estar ectópico? Altera algunos mecanismos, ¿no? En el hígado influye aumentando la gluconogénesis y la lipogénesis, en el músculo influye en la menor captación de glucosa y en el páncreas hace una disfunción de la célula beta, ¿ya? Todos estos hallazgos, pues, son las llamadas resistencia a la insulina, ¿no? Esta alteración, esta mayor liberación de ácidos grasos libres en estos tejidos, en donde actúa la insulina más el estado de inflamación crónica que tiene, hace al final que la insulina, que ahorita vamos a ver, que debería actuar ayudando a la captación de glucosa, a la formación de ciertos sustratos, no se pueda funcionar de forma adecuada y luego, junto a la disfunción de la célula beta, esto nos puede llevar a la hiperglicemia. Además, como hay mayor captación de ácidos grasos libres a nivel del hígado, ¿ya? Más la asociación de la resistencia a la insulina, esto va a hacer que haya una mayor producción de triglicéridos y componentes de LDL en el hígado y menores concentraciones de HDL con LDL más densos en lo que llamamos la dislipidemia aterogénica. Otro componente que vemos en estos pacientes es que este tejido adiposo visceral también puede ser hormonalmente activo, ayuda también a la mayor formación de angiotensina 2 y estas adipoquinas proinflamatorias también actúan en un sistema de inflamación que aumentan el riesgo del paciente de hacer hipertensión arterial. Y por último, no es un criterio diagnóstico de síndrome metabólico, pero está muy asociado al síndrome metabólico, la enfermedad hepática esteatosíquica asociada a disfunción metabólica, que se produce por el estado de inflamación y esta acumulación de tejido adiposo en el hígado. eh, Tenemos que también buscarla en este tipo de pacientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos un paciente que tiene estos mecanismos subyacentes, ¿no? Ya sea por una dieta heterogénica o inactividad física o envejecimiento, va a tener aumento de obesidad abdominal y mayor riesgo de resistencia a la insulina. Y esto al final va a llevar a que el paciente tenga hiperglicemia, hipertensión arterial y dislipidemia heterogénica, además de estar en un estado proinflamatorio, un estado protrombótico. ¿Esto en qué desenlaza? ¿En qué consecuencias lleva? A que tenga mayor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y mayor riesgo de diabetes tipo 2. Los criterios han ido variando bastante. Los primeros fueron la OMS, perdón, que trataron de hacer criterios de síndrome metabólico. En ese momento sí decían que teníamos que tener signos de resistencia a la insulina, medida incluso con valoraciones de insulina y captación de glucosa periférica, que son exámenes un poco más difíciles de realizar. La segunda, la Asociación de Resistencia a la Insulina en 1999 cambió un poco de eso para simplemente usar las mediciones de insulina sérica, pero ya con el tiempo la ATP en el 2001 trató de pasarnos más en criterios clínicos que nosotros podamos usar durante la evaluación clínica de un paciente y no tanto pues exámenes que tal vez no tengamos tan disponibles en centros de salud o ciertos establecimientos, ¿no? Ahí fue en el ATP3 en el 2001 que ya se comenzaron a hacer los criterios que usamos más en la vida real actualmente: la adiposidad, la hiperglicemia, la alteración del colesterol HDL, de los triglicéridos y la presión arterial. La IDF
Eso sí, menciona en el 2005 y que recalca que si ustedes quieren decir obesidad abdominal, deben usar la circunferencia de cintura incrementada, pero considerando su sexo y su grupo étnico, ¿no? Es la primera vez que dicen no podemos usar circunferencias abdominales para todos los diferentes grupos étnicos, sino deberíamos tener circunferencias abdominales según su población. Y en el 2009 aparecen los llamados criterios armonizantes. Todas estas sociedades que vemos acá, Federación Internacional de Diabetes, la Federación de Pulmones y Corazón, el AJA, la Asociación Americana del Corazón, entre otros, hacen un consenso todos ellos para poder unificar los criterios diagnósticos y decir cómo hacemos el diagnóstico de síndrome metabólico. Según ellos, pues los criterios armonizantes, que son uno de los más usados, paciente tiene diagnóstico de síndrome metabólico si tiene tres de los cinco criterios, sea circunferencia de cintura incrementada según su sexo y grupo étnico, glucosa en ayunas mayor de 100 o un paciente que ya está usando un hipoglicemiante, HDL menos de 40 en hombres o menos de 50 en mujeres, triglicéridos más de 150 o uso de un tratamiento hipolipemiante que altere los triglicéridos y por último la presión arterial sistólica más de 130 o la diastólica más de 85. La IDF, como les mencioné, pues fue una de las primeras que dijo debemos usar circunferencias de cintura de acuerdo al grupo étnico. Vio que, por ejemplo, la raza blanca proveniente de Estados Unidos podíamos usar los valores de más de 88 en mujeres y más de 112 en hombres, pero incluso si eran de raza blanca y venían de origen europeo, tenían que usar criterios de cintura más bajitos y que si eran personas de raza asiática, se use más de 80 en mujeres y más de 90 en hombres. Dijo que para la población latina, como no teníamos en ese momento estudios realizados en nuestra población, usemos las recomendaciones del Asia del Sur, más de 80 en mujeres y más de 90 en hombres, hasta que vino la LAT, y que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, y sí puso sus propios criterios, que es la circunferencia de cintura más de 94 en hombres o más de 88 en mujeres. Todavía sigue en discusión, por ejemplo, este estudio, que es uno de los más fuertes metodológicamente, mostró otros parámetros de cintura, más de 94 en hombres y más de 90 a 92 en varones. También ese es un buen punto de corte a considerar, ¿no? Lo que sí se ve claramente es que no podemos usar los criterios de circunferencia abdominal, por ejemplo, de ciertas razas como la raza blanca de Estados Unidos, etcétera, porque nuestro riesgo metabólico es diferente al de ellos con diferentes circunferencias abdominales. ¿Ok? Muy bien, entonces en este paciente que ya pudimos decir tiene diagnóstico de síndrome metabólico, como mencionaron hace un ratito, había que confirmar el diagnóstico o no de diabetes y para eso se le hizo un test de tolerancia a la glucosa y hemoglobina glicosilada. A ver, ¿está Moisés Montalvo? Sí, doctora. ¿Qué piensas sobre los resultados? ¿Cuál crees que es el diagnóstico? Eh, bueno, la hemoglobina de glucosilada veo que está inferior a lo que viene siendo el diagnóstico de diabetes, que es igual o mayor a 6,5%. Y la glucosa en ayunos también veo que está inferior, porque debería ser mayor o igual a 126. Y el test de tolerancia a glucosa mm, sí cumpliría con el diagnóstico, con de diabetes, pero el resto no. ¿Tiene diabetes o no? ¿Qué piensas? Mm, o sea, por el la test de tolerancia a glucosa diría que sí tiene diabetes, mellitus tipo 2, a pesar de que su hemoglobina glucosilada no esté superior a 6,5 ni su glucosa en ayuno es superior a 126. Ya. O sea, acá le salió otro criterio diagnóstico de diabetes, ¿no? El test de tolerancia a glucosa a las 2 horas, más de 200. Sin embargo, recuerden que ya tenía un criterio diagnóstico de diabetes, ¿ya? Tenía ya un examen de glucosa en ayunas mayor o igual a 126, estaba en 128 en la primera evaluación, ¿no? Entonces, como mencionamos,
Ustedes tienen que tener dos criterios diagnósticos, no tienen que ser los mismos, pueden ser diferentes, pero como este paciente ya cumple criterios diagnósticos, dos criterios diagnósticos, se le puede ya realizar el diagnóstico. ¿Qué tipo de diabetes piensan que es? A ver, Micaela Usca, ¿qué tipo de diabetes sería? No estoy muy segura, doctora. ¿Perdón? De que no estoy muy segura. A ver, Micaela, si no escucha, si no, ponlo en el chat porque no te puedo escuchar. Eh, a ver, vamos con Fernanda Helera. ¿Qué tipo de diabetes Sí, doctora, diagnosticarías? es una diabetes tipo 2 porque ha desarrollado lo que es una resistencia a la insulina. Perdón, ¿por qué? Ha desarrollado resistencia a la insulina. Ya, porque tiene signos de resistencia a la insulina como la cantosis. Ujú. ¿Qué otro dato les guía a pensar que esto es diabetes tipo 2? Uno es los signos de insulinoresistencia como la cantosis. ¿Qué más? La edad de la paciente. Muy bien, la edad de la paciente está debutando a los 52 años, un grupo etario más probable de diabetes tipo 2. ¿Qué más? La obesidad y el sedentarismo. Perfecto, ¿no? Tienen también factores de riesgo como obesidad, incluso predominio abdominal y sedentarismo que lo guía más a pensar en diabetes tipo 2. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí, todo lo que me he estado escribiendo de si pedirían algún examen adicional. Una vez que ustedes ya confirman el diagnóstico de diabetes, como se hace en este paciente, ya pueden un poco comenzar a hacer el descarte de complicaciones, ¿ya? Recuerden que en un paciente con diabetes tipo 2 que mucho tiempo son asintomáticos, no tienen síntomas, a diferencia, por ejemplo, un diabético tipo 1 o pancreatogénica, sí comenzamos el tamizaje, el despistaje de complicaciones desde el momento del diagnóstico. ¿Ok? Entonces, la insulina en verdad tiene acciones en diferentes órganos. Ya acá vemos básicamente la señalización de la insulina. Perdón, el puntero. Se secreta por la célula beta. Su principal función es que se une a su receptor y luego fosforila diferentes sustratos a nivel de las células del tejido adiposo, del músculo, entre otras cosas, ¿no? Esto va a tener repercusiones en la función o la producción de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el músculo y en el tejido adiposo, lo que va a ayudar, lo que va a hacer es la translocación o la liberación, la translocación del GLUT4, el transportador del GLUT, para que pues estas moléculas de glucosa puedan ingresar dentro de la célula y puedan ser usados como sustrato energético. En lo que es el hígado y el músculo, igual, por la activación. A ver, perdón. Ya, ahí estaba en la primera. Ya, ahora, por la activación de esto que es la GCK3, va a hacer la activación, perdón, por la inhibición de la GCK3 va a hacer el aumento de la glucógeno sintasa y esto va a hacerle el aumento de la producción de glucógeno, ¿no? La transformación de glucosa en glucógeno y mediante las acciones del FOXO1 también va a influenciar en que haya menor producción de glucosa de nuevo. Luego, mediante la mTOR, la vía del mTOR va a influenciar la síntesis proteica a nivel del músculo, a nivel del tejido adiposo y a nivel del hígado, a través del CRB1C, como vemos acá, va a influenciar en que haya una lipogénesis de nuevo, es decir, usar los ácidos grasos libres para transformarlo en triglicéridos y a través de esta vía va a ser una hormona que va a inhibir la lipólisis en el tejido adiposo, ¿no? Entonces tenemos las acciones más importantes de la insulina en cuatro órganos. Eh, en el hígado
va a influenciar y disminuir la producción de la glucosa, disminuyendo la glucogenólisis y la gluconeogénesis, va a aumentar la producción de glucógeno, lo que llamamos la glucogenogénesis, y va a aumentar la lipogénesis. O sea, básicamente es una hormona anabólica que ayuda a formar sustratos de almacenamiento. A nivel del tejido muscular, ayuda a la captación de glucosa, como mencionamos, a través de los GLUT4, estos transportadores, y la formación de glucogenogénesis y la producción de proteínas en el tejido muscular. A nivel de la grasita, del tejido adiposo, ayuda a la formación de triglicéridos y influye o inhibe la liberación de ácidos grasos libres, inhibe la lipólisis y aumenta la captación de ácidos grasos a nivel del tejido adiposo. E incluso tiene funciones a nivel del sistema nervioso central, disminuyendo el apetito y aumentando el gasto energético. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos una disfunción? Como hemos hablado, tenemos este sustrato, tenemos este tejido adiposo que está inflamado, que tiene infiltración de macrófagos, que es a predominio visceral. Esto va a influenciar en lo que llamamos la resistencia a la insulina, ¿ya? Va a hacer que las diferentes funciones en los órganos más importantes que hemos dicho, la grasa, el hígado y el músculo, no funcionen de forma adecuada. Recuerden que la insulina inhibía la lipólisis en lo que es el tejido graso, en el tejido adiposo. Si no funciona de forma adecuada por esta exceso de grasa, por esta sobrenutrición, va a hacer que esta lipólisis no esté suprimida y va a haber una mayor liberación de ácidos grasos al hígado y al tejido muscular también. Además, como vemos acá, esta insulinoresistencia va a hacer que estos procesos, que son la gluconeogénesis y la glucogenogénesis, estén alterados y por lo tanto el hígado va a comenzar a producir más glucosa y no la va a almacenar como glucógeno. Y por último, en el tejido muscular también hay la resistencia a la insulina. Eso hace que el músculo no capte de forma adecuada la glucosa y no pueda transportarla dentro de la célula. Todos estos mecanismos al final perpetúan o hacen que el paciente llegue a la hiperglicemia, ¿ya? Entonces, en verdad, estos estados son un continuo. Tiene un paciente que pues al inicio todavía puede tener valores normales de glucosa, pero ya la sensibilidad a la insulina estará alterada. Si eso se mantiene o los factores de riesgo se mantienen que la están llevando a eso, pues ya vamos a tener alteraciones en lo que es la glucosa en ayunas alteradas o la intolerancia a la glucosa, que es la llamada prediabetes. Y si igual se mantiene esta resistencia a la insulina y se afecta y comienza a fallar la célula beta, o sea, la célula beta no puede producir la cantidad de insulina adecuada, excesiva que necesitas para vencer esa resistencia a la insulina, ya aparece la hiperglicemia en lo que llamamos la diabetes tipo 2. ¿Eh? Entonces, la diabetes mellitus es aquel grupo de trastornos del metabolismo de los carbohidratos caracterizados por una hiperglicemia, ya sea porque no hay secreción de insulina, que es la llamada diabetes tipo 1, o hay la diabetes tipo 2 en la que hay una alteración en la acción de la insulina. Esta es una de las clasificaciones más clásicas de la diabetes. La diabetes tipo 1 es aquella que hay una destrucción de la célula beta por anticuerpos que lleva un déficit absoluto de insulina. Es bastante rara en nuestro país porque no, somos una de las razas con mayor protección a la diabetes tipo 1. Tenemos a la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, es la que justo estamos hablando y es la que estamos ahorita en una epidemia. Hay tipos específicos, pues, de diabetes que no entran dentro ni la diabetes tipo 1 ni tipo 2. Tenemos a las diabetes monogénicas, a las diabetes mitocondriales, a las diabetes asociadas a enfermedades del páncreas exocrino, por ejemplo, alguien que le dio pancreatitis, fibrosis quística, necromatosis, a las endocrinopatías. Tenemos también las diabetes secundarias a fármacos o infecciones. Y también pues tenemos a la diabetes gestacional, que es aquella diabetes que se desarrolla en el embarazo por el aumento de resistencia a la insulina por la gestación. Entonces, ¿cómo debemos evaluar a un paciente que tiene diabetes, que ya hemos podido diagnosticar diabetes, ¿no? Igual, comiencen desde la anamnesis, pregunten sus hábitos alimentarios, su actividad física, eso se tiene que hacer en cada visita, dependiendo de los medicamentos que van a usar y van a ver más adelante. Si tienen alto riesgo de hipolicemia, pregunten si está haciendo síntomas de hipolicemia y pueden también, pues, como la
la diabetes es un paciente que tiene, paciente con diabetes es un paciente con alto riesgo cardiovascular, es importante también ver si hay síntomas coronarios. En el examen físico, igual como hemos visto en el síndrome metabólico, tienen que pasarlo, tallarlo, sacarle IMC en cada visita. También deberían hacer perímetros, parámetros antropométricos, principalmente perímetro de abdomen, y podría incluso añadir parámetro de cadera y de cuello para ayudarnos a ver ese grado de obesidad. Medir la presión arterial igual en cada visita, y si es un paciente que está usando insulina, vemos pues incluso los sitios de insulina y hay lipodistрофиas. En lo que son de los exámenes auxiliares, parte de ellos lo vamos a hacer para ver si está controlada su diabetes, como glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada. Incluso ahora ya tenemos hasta más tecnología, como es el monitoreo continuo de glucosa, que se indica solo en cierto tipo de pacientes. Se debe pedir también perfil lipídico. Hemos visto cómo este es un continuo en el síndrome del paciente que lleva la diabetes tipo 1 por la resistencia a la insulina, por la adiposidad visceral, tiene también riesgo de otros factores de riesgo como la dislipidemia. Entonces tienen que evaluar si ese paciente tiene dislipidemia. Se pide perfil lipídico desde el momento del diagnóstico, 4 a 12 semanas después de haber iniciado o cambiado dosis de estatinas, y en verdad debe ser por lo menos una vez al año considerando eso. Habían puesto en el chat también si hacemos evaluaciones de KG y ProBNP en pacientes con diabetes. La respuesta es sí, ¿ya? Por lo menos una vez al año. Y obviamente si el paciente tiene signos o síntomas de enfermedad coronaria, se hace incluso anteriormente a eso. Y bueno, en verdad la evaluación de un paciente con diabetes es bastante compleja. Se hace despistaje de complicaciones asociadas a la diabetes, desde diabetes tipo 2 desde el momento del diagnóstico. Acá vemos las complicaciones más importantes: la neuropatía, nefropatía, retinopatía y la enfermedad arterial periférica como complicación macrovascular. Entonces, ¿cómo evaluamos si un paciente tiene neuropatía? Comiencen desde preguntar si el paciente tiene parestesias, dolor tipo neuropático. Vean, ahorita vamos a ver un poco cómo hacemos la inspección, porque hay signos de neuropatía solamente inspeccionándolo, y algunos exámenes que podemos hacer también para evaluar si hay el tipo de neuropatía sin dolor. Para la nefropatía, pues vemos la depuración de creatinina, pero también tienen que ver el ratio albúmina-creatinina o proteinuria 24 horas o microalbuminuria. O sea, tienen que tener alguna evaluación de la albúmina en orina. Para ver enfermedad arterial periférica, comiencen preguntando desde la anamnesis: el paciente tiene claudicación intermitente, palpen pulsos, vean si es un pie frío, si tiene un pie frío, con menos vello, cianótico. Pueden hacer algunos estudios adicionales como índice tobillo-brazo y la ecografía Doppler. Y para retinopatía diabética, se debe contar con un fondo de ojo, eso sí, por un personal con experiencia, con alguien que sepa hacer el fondo de ojo. Si no lo saben hacer, pues lo derivan a un oftalmólogo. Incluso en otros países hacen cámara retinal, o sea, una foto a su retina y que es más objetivo. Todo paciente diabético se le hace despistaje de MASH. ¿Cómo se hace el despistaje? Hacemos enzimas hepáticas, ecografía abdominal, y usamos esto, el llamado FIB4. Es un índice que nos habla del riesgo de que este paciente ya esté haciendo fibrosis por el MAS. Si es así, si este índice está alto, incluso se añade en otros estudios como es la elastografía. Hay algunos exámenes adicionales que tienen que considerar. Si es un paciente que tiene diabetes tipo 1, como por ser una enfermedad autoinmune, también tienen que descartar otras enfermedades autoinmunes como hipotiroidismo. Si es un paciente que usa metformina por el riesgo de deficiencia B12, lo miden también. Deberían tener un examen dental una vez al año por lo menos, e incluso hacer screening de depresión por lo menos una vez al año. ¿Ok? Entonces, para hablar de neuropatía, recuerden que la neuropatía del paciente con diabetes es una neuropatía a predominio distal, es simétrica, abarca de forma bilateral, y puede afectar tanto el componente sensitivo, que le va a hacer que el paciente o tenga dolor neuropático, parestesias, disestesias, o lo contrario, no sienta nada. Ustedes, como deben haber visto, han escuchado pacientes que a veces se hacen úlceras, etcétera, y ni los reconocen. Puede afectar también la parte motora, haciendo que el paciente tenga menos fuerza muscular y pérdida de balance.
y puede también afectar la parte autonómica, desde haciendo gastroparesias, mala tolerancia al ejercicio y disfunción eréctil. Una de las cosas que nos ayuda incluso a ver neuropatía es las inspecciones del pie. ¿Ya? La neuropatía, como dijimos, es principalmente distal, entonces es una de las cosas que se afecta primeramente, ¿no? Acá vemos ciertas deformidades, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene ya neuropatía motora, vean cómo comienza a aparecer, uno, la atrofia de los músculos interóseos, vean cómo se ven claramente los músculos aquí. Dos, pueden aparecer los llamados dedos en garra o dedos en martillo, que es por la alteración en los nervios que van a los músculos interfalángicos. O tres, incluso pueden haber neuropatías severas como es el pie de Charcot. Vean este pie que ha cambiado toda su apariencia. Le decimos pie en mecedora porque cae todo el arco del piecito, ¿ya? Y esto se debe a una neuropatía que ha tenido traumas repetitivos. El paciente no se ha dado cuenta y ha incluso hecho remodelado óseo. Además, hay algunas pruebas para ver otro tipo de neuropatía, la falta de sensibilidad. Una es el monofilamento que vemos acá, que nos ayuda a ver si hay sensibilidad táctil. El diapasol, que lo ponemos entre la articulación para ver si hay alteración en la sensibilidad vibratoria. Vemos acá la barra térmica, es una barrita que nos ayuda a ver sensibilidad térmica, si el paciente diferencia entre caliente y frío. El pinprick, que es como una agujita que nos ayuda a ver sensibilidad dolorosa. Y por último, los reflejos osteotendinosos, que si están disminuidos, ausentes, también nos hablan de alteración neuropática. El otro componente que se puede alterar en lo que es la diabetes es la evaluación vascular o la parte vascular, ¿no? Que ya es una complicación macrovascular. Entonces, ¿cómo van a identificar este tipo de pacientes? Son pacientes que tienen claudicación intermitente, les van a decir camino y me comienza a doler, reposo y baja el dolor. Tienen piecitos que tienen pieles brillantes y atróficas, que ustedes lo palpan y se sienten frías. Pueden a llegar a la cianosis o al llamado rubor dependiente, que significa que ustedes cambian de posición al piecito y se pone rojo o se pone pálido. Son piecitos que tienen menos vellito. Siempre no se olviden de palpar pulsos. Acá vemos cómo se palpa o en qué zona se palpa el pulso pedio. Y acá el tibial posterior, que es justo detrás del mañuelo interno. Y pueden hacer ya algunos estudios adicionales. Esto es el llamado índice tobillo-brazo. Ustedes toman, como ven acá, la presión del tobillo apoyándose de un Doppler y lo dividen sobre la presión del brazo, la presión arterial básica, y dependiendo de ese índice nos podemos saber si el paciente tiene enfermedad arterial periférica. Estos estudios, presión de perfusión cutánea, transcutánea de oxígeno, son estudios incluso más especializados que los tienen unidades de pie diabético. Recuerden, también pueden hacer una ecografía Doppler para ver la forma de las ondas, para ver la presencia de vasculatura. Y solo en casos muy avanzados son los que querramos hacer un tratamiento de esa enfermedad arterial y hacemos estudios más invasivos como una angiotem o una arteriografía. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta, una vez que ya ustedes diagnostican a un paciente de diabetes, en verdad la evaluación se vuelve más compleja por la presencia de comorbilidades que hemos hablado, desde la dislipidemia heterogénica, la hipertensión, el MAS, entre otras cosas, y el desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares. Muy bien, chicos, ¿preguntas hasta acá? Muy bien. Entonces, lo que hemos estado viendo hoy día, uno que es el síndrome metabólico, es un síndrome metabólico, es un conjunto de factores de riesgo que tienen relación entre sí y aumentan la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Recuerden que al final su
inicio es la adiposidad visceral y la consecuente resistencia a la insulina, lo cual va a conseguir o va a promover la hiperglicemia, la dislipidemia y la obesidad visceral, ¿no? Al final, los pacientes con síndrome metabólico y diabetes requieren una evaluación integral, desde comenzar con la anamnesis, hacer un examen físico adecuado y valorar comorbilidades. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta antes de terminar la sesión? ¿Ok? Entonces, no se preocupen que esto lo van a ir viendo más adelante cuando pasen a clínica, cómo van a evaluar este tipo de pacientes, ¿no? Pero pues comiencen ya a recordar hacer una valoración integral en este tipo de pacientes. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, eh, me he puesto cuáles son los parámetros para índice cintura talla, más de 0,5 como eh, punto para poder decir mayor riesgo de adiposidad abdominal. Eh, Chicos, sí, pero envíenme por favor por el chat un correo. Sí les puedo enviar el PPT, pero por favor envíenme un correo al cual enviarles. Ahorita, tal vez el delegado, yo le envío a él y él los puede pasar a la promoción, ¿no? Bien, a ver si hay alguna.